todas y a todas. Saludos al doctor Alberto Ortolani, que nos está acompañando, y que, bueno, este tipo de actividades son parte de la construcción del estudiantado, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de ponernos de acuerdo con el doctor y nos cedió la posibilidad de hacer un seminario. De verdad se lo agradecemos. Alberto Ortolani es abogado de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente preside el Tribunal Oral en lo criminal número 1 del Departamento Judicial de San Isidro. Tiene, digamos, en el ámbito del área judicial, tiene 30 años de servicio, pero como juez tiene 13 años. O sea, algo tiene para contarnos, algo tiene para decirnos, te aseguro que mucho. Y nada, desde la universidad, desde el estudiantado universitario, doctor, le agradecemos su tiempo, le agradecemos su gentileza, su sencillez también con toda la comunicación que hemos tenido. Y bienvenido. Muchas gracias por las palabras. La verdad es que me honra estar esta tarde con ustedes. Como tal vez se los comentaba un poco en la previa, a mí la docencia es algo que verdaderamente me apasiona. Así que cada vez que me convoquen a participar de este tipo de encuentros, de estos intercambios, siempre voy a estar presente, cuenten conmigo. Para mí insisto, es un placer estar aquí hoy con ustedes. Bueno, si no hay ninguna idea en contrario, podríamos empezar un poco a sembrar las bases de cuál es la idea para tratar hoy. Veo que se sigue incorporando gente, pero bueno, esto es muy dinámico. Vamos a ir y volver sobre muchos de los conceptos, con lo cual la gente que se vaya incorporando de aquí en adelante tal vez se pierda algunas cuestiones, pero que seguramente después con el correr del conversatorio vamos a ir tocándolas nuevamente, tal vez de manera superficial, no en profundidad como tal vez lo hagamos ahora, pero seguramente vamos a reeditar algunos temas sobre los cuales voy a empezar hablando. Bueno, la teoría del delito es algo muy extenso. Nadie puede desconocer que es una asignatura que en la mayoría de las universidades tal vez nos lleva explicarlas un cuatrimestre largo. Es una temática que tiene muchos bemoles, muchos matices. Para mí es apasionante, ¿sí? Por algo elegí allá por mis 18 años, que quedaron a lo lejos, inclinarme dentro de lo que eran las distintas ramas del derecho. Ya tuve la convicción de que lo mío era lo penal. Tengo familia, tengo una hermana que es jueza civil, también aquí en el Departamento Judicial de San Isidro, pero insisto, a ver, ustedes que tal vez no se definieron por una rama en particular, les puedo garantizar que lo penal es algo que realmente supera para mí todas las expectativas. Debo confesar que tal vez no sea objetivo en cuanto a la opinión. Como bien dijo Edwin, llevo 30 años, esto delata mi edad, llevo 30 años en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, los últimos 13, exacto, bueno, ahí preguntan si estuve en el caso Belsunce, sí, después si quieren podemos hablar, hay alguien que está haciendo esa pregunta. A ver, teoría del delito. La teoría del delito es muy amplia, ¿sí? Para comenzar a hablar de la teoría del delito tenemos que definir lo que es delito, pero sería como empezar de atrás y hacia adelante. El delito tiene muchos elementos, ¿sí? Es la acción típica, antijurídica y culpable. Esa es la concepción, la definición de delito. Ahora, esto es, insisto, comenzar de atrás hacia adelante. Tomen nota simplemente, al menos, a ver, no escrita, pero sí a modo de idea de estas notas características, porque en definitiva vamos a ir transitando una por una hasta llegar a comprender, en definitiva, qué es el delito, cómo se llega a la concepción de delito y por qué una persona puede ser condenada
por la comisión de ese delito en particular. Dijimos que el delito tiene 4 elementos: acción, típica, antijurídica y culpable. ¿Qué es la acción? A ver, la acción, si recurrimos a los distintos tratados, a los manuales, a las bibliografías clásicas, nos van a definir a la acción como todo movimiento corporal voluntario, ¿sí? Voluntario, que produce en el mundo exterior un determinado resultado, ¿sí? O sea, la modificación de una determinada situación que vamos a llamar resultado. O sea, tenemos el primer concepto: acción, movimiento corporal voluntario. No olvidemos este elemento que es fundamental. A ver, todos coinciden, es pacífica la doctrina y jurisprudencia en cuanto a sostener que los actos involuntarios no son relevantes para el derecho penal, son jurídicamente irrelevantes. Los tratados, desde el primero hasta el último, ejemplifican los actos no voluntarios o involuntarios con un ejemplo que es, a ver, es muy básico, es muy fácil de entender. Es aquel conductor que va circulando en su automóvil y en una curva ingresa por la ventanilla de su automóvil, del automóvil que conduce, una avispa que al picarlo lo hace girar de modo violento el volante. ¿Alguien puede decir que es un acto voluntario? No. Vamos a ver que el propio código, cuando nos habla de acción, nos habla de causas que excluyen el concepto de acción. Causas que, si se presentan en la realidad, sabemos que no hay acción. ¿Cuáles son esas causas? Básicamente son 3. La primera es la fuerza física irresistible. La fuerza física irresistible anula el concepto de acción. Se produce, por ejemplo, son movimientos automáticos generados por una fuerza externa, que puede ser humana, como por ejemplo una avalancha, o que puede provenir de las fuerzas de la naturaleza. A ver, una corriente de agua, por ejemplo. En ese caso, nadie puede decir que hay acción. Supongamos una persona que está en una escalera mecánica, descendiendo, y de pronto se genera por detrás una avalancha que me obliga, que me hace perder mi equilibrio, que caiga sobre otra persona que lamentablemente al caer se fractura una pierna, un brazo. No hay acción, no sería imputable en lo personal, para el Código Penal no hay acción. Y la fuerza física irresistible es una fuerza frente a la cual no podemos hacer nada, insisto, natural, corriente de agua, un terremoto, o humana, una avalancha, se diferencia de otra fuerza física irresistible llamada viscompulsiva, que es la coacción. Quien obra violentado en su libertad, en su voluntad, no obra libremente, y por lo tanto tampoco hay jurídicamente, esa conducta ingresaría al terreno de la acción. Mientras la fuerza física irresistible, también llamada en el código vis absoluta, entra dentro del campo de la antijuricidad, y ya vamos a ver, no quiero confundirnos con conceptos que todavía no vimos, estamos anclados en el concepto de acción, del cual parte el concepto de delito, la concepción de delito. Tengamos en cuenta esto: acción voluntaria que produce un determinado cambio en el mundo exterior, que ya vamos a ver que es el resultado. Y decía, la otra vis es la vis compulsiva. La persona que obra bajo coacción, si bien tiene voluntad, esa voluntad está viciada porque falta un elemento básico, característico, que es la libertad. Primer elemento que anula la acción: fuerza física irresistible. Segundo elemento, el segundo elemento que anula la acción, o sea que, a ver, no vamos a tener acción de darse ese supuesto en la realidad. Los llamados actos reflejos. Los actos reflejos son movimientos puramente biológicos de la persona, donde no hay participación alguna de la psiquis. Por ejemplo, vamos a ponerlo en palabras. El daño provocado por un desmayo, por un estornudo o por las convulsiones de un epiléptico. Son casos que ustedes dirán, a ver, son prácticamente imposibles que se den en la realidad. Uno diría a priori que sí, yo les puedo asegurar que no. Se han presentado casos, es más, ahora vamos a ir a un tercer elemento y ustedes van a decir, es de imposible producción, y lamentablemente han habido ejemplos de lo que estoy hablando. La tercera causa de exclusión de la acción es el estado de inconsciencia absoluta. No hay participación alguna de la psiquis del autor.
¿Y en qué ejemplos encontramos? El sueño. Pero doctor, ¿el sueño puede ser considerado acción? Bueno, no. Pero ¿cómo entraría a jugar el sueño dentro de relevancia desde el punto de vista penal para analizar posiblemente una conducta? El ejemplo más clásico es el de la madre que con su cuerpo ahoga al niño que duerme a su lado. Es un ejemplo claro de estado de inconsciencia absoluta. ¿Se puede dar en la realidad? Se puede dar en la realidad. ¿Hay acción? No hay acción. ¿Por qué no hay acción? Justamente porque esa conducta se enmarca dentro de lo que el código define como estado de inconsciencia absoluta. Esto es básicamente la acción, el primer elemento, del cual vamos a comenzar a desandar cada uno de los eslabones de esta cadena hasta llegar al concepto final de delito, que si, insisto, sigamos de atrás hacia adelante, es acción, estamos viendo qué es acción, de qué se trata, típica, antijurídica y culpable. Estamos ya en el segundo elemento, el elemento de la tipicidad. Doctor, usted dice que delito es acción típica. Sí. ¿Y qué es la tipicidad? La tipicidad la podemos definir básicamente, para que lo podamos entender todos, como la descripción de un hecho contrario a la realidad, ¿sí? Un hecho contrario a la norma y que sanciona la ley penal. Un hecho de la realidad contrario a la norma y que sanciona la ley penal. Cuando ustedes escuchen hablar de tipicidad, seguramente en alguna materia, cuando aborden ya los principios generales del derecho, cuando los primeros pantallazos o enfoques de la temática propia del derecho penal, escuchen hablar de tipicidad. La tipicidad es muy simple. La tipicidad es la correspondencia, la coincidencia entre un hecho ocurrido en la realidad y un hecho descrito en la norma. Cuando hay coincidencia entre el hecho descrito en la realidad y el descrito en la norma, hablamos de tipicidad. ¿Sí? Hablamos de tipicidad. ¿Y sobre qué se construye el tipo penal? Porque el tipo penal es una formulación abstracta realizada por el legislador. El legislador que sanciona una determinada ley que prohíbe una determinada conducta, estableciendo una consecuente pena para quien justamente viola ese mandato de no hacer. Y la construcción de un tipo penal parte de lo que es el bien jurídico. El bien jurídico tutelado. Esto es fundamental. Para analizar con corrección la teoría del delito, tenemos que partir del bien jurídico tutelado. Porque si vamos a ver, no tengo un código penal a mano, ahora lo tengo en mi biblioteca, pero si ustedes van al índice del código penal, es muy simple, van a ver que hay capítulos. Capítulos. Los delitos están divididos por capítulos. Van a ver que hay delitos contra el honor, delitos contra la vida, delitos contra la salud pública, delitos contra la propiedad. Bueno, esos son los bienes jurídicos que le dan sentido a la norma, al tipo penal, que justamente se sanciona justamente para, como reproche a la persona que lesiona mediante una determinada conducta, acción, entre comillas, ese bien jurídico tutelado. ¿Y cómo podemos definirlo al bien jurídico tutelado? Porque ya sabemos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, al honor, a la seguridad pública. Quien mejor lo define, a mi modo de ver, es Belzel. Belzel dice, el bien jurídico tutelado es un bien vital, ya sea de la comunidad o del individuo, que por su significación social merece la protección del Estado. O sea, merece que se lo tutele jurídicamente. O sea, el bien jurídico tutelado es el que le da sentido al tipo penal. Ya tenemos dos elementos. Acción, movimiento corporal voluntario, que lógicamente tiene que trascender al exterior y causar un resultado. No nos olvidemos que si, movimientos corporales podemos realizar dentro de nuestra intimidad todos, está dentro de la esfera de reserva, consagrada constitucionalmente en el artículo 19. ¿Sí? Nadie puede ser obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. En tanto y en cuanto yo, mediante una acción, no vulnero derechos de terceros, no produzco en el mundo exterior ningún resultado, nadie me podrá imputar la comisión de delito alguno. Y los tipos penales, hay infinidad de tipos penales. ¿Cómo podemos clasificarlos? Tenemos para todos los gustos.
En función de su autonomía, podemos clasificarlos. Esto ustedes ya entiendo que son cuestiones que les van a resultar conocidas, pero conocidas desde la vida cotidiana. Los tipos básicos y los tipos agravados o dependientes. El tipo básico, por ejemplo, es aquel que describe una determinada conducta sin ninguna mención especial, por ejemplo, el homicidio simple. El que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años. ¿Y los delitos agravados o dependientes cuáles son? Bueno, son aquellos que necesitan que primero se pruebe el tipo penal básico para ellos cobrar virtualidad. Siempre tienen alguna característica adicional al delito básico. Por ejemplo, dijimos, el que matare a otro tiene una pena de 8 a 25 años. Bien. Delitos agravados. El hombre que mata a una mujer en el contexto de una situación de violencia de género es un delito agravado. ¿Tiene la misma pena que el homicidio simple? No. Uno tiene una pena, insisto, de 8 a 25 años, el homicidio agravado por mediar violencia de género, una pena de prisión perpetua. O la mujer que mata al marido con el cual está, lógicamente, la pareja, lógicamente casada legalmente, es un homicidio calificado por el vínculo. El padre que mata al hijo, un homicidio agravado por el vínculo. El concurso premeditó 2 o más personas, cuando 2 personas se ponen de acuerdo para matar a un tercero, es un homicidio por el concurso, premeditó 2 o más personas, sancionado con pena de prisión perpetua. O, a ver, busquemos otro ejemplo, el homicidio en ocasión de robo. 2 personas ingresan a un lugar, a un determinado lugar a robar, terminan en ese contexto de acción dando muerte a un tercero, es un homicidio en ocasión de robo, que si bien la pena máxima coincide con la del homicidio simple, 25 años, el mínimo ya es mayor, no es de 8, sino de 10. Esa es una primera diferenciación que podemos hablar de los distintos tipos penales en función de su autonomía. También podemos hacer una distinción en función del número de bienes jurídicos a los cuales protege ese tipo penal. Hay tipos penales que protegen un único bien jurídico, uno solo, el homicidio. El homicidio protege la vida, el derecho a la vida. Ese es el bien jurídico tutelado. Pero hay tipos penales que, como dije antes, protegen a más de un bien jurídico. Y el ejemplo más claro lo encontramos con la extorsión. Protege el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Ahí tenemos un tipo penal compuesto. Los primeros simples, los segundos compuestos. Otro tipo de diferenciación de tipo penales, por las exigencias o las características exigidas para ser considerado autor. Hay tipos penales en los cuales para ser considerado autor se necesita determinada característica especial, sin la cual podrá cometer cualquier delito menos el delito que en definitiva se le quiere imputar. Hay delitos comunes que podemos cometer todos, Dios quiera que ninguno de nosotros, pero cualquier persona puede cometerlos. Un robo, un hurto, unas amenazas, unas lesiones, son delitos que no requieren ninguna característica especial en el autor. Pueden ser cometidos por cualquier persona. Ahora, hay tipos penales para los cuales se necesita, insisto, determinada circunstancia especial. Tal el caso de la malversación de caudales públicos. La malversación de caudales públicos no la puede cometer cualquier persona. Para ser considerado autor de ese delito, es necesario reunir, poseer la característica de funcionario público. Ninguna otra persona que no tenga esa calidad especial no puede cometer ese delito. Y dentro de estos tipos penales especiales por las características exigidas para ser considerado autor, tenemos a su vez 2 divisiones. Los especiales propios y los especiales impropios. Los especiales propios son aquellos en los cuales, como dije recién, la característica especial en el autor es exigida ya en el tipo básico. Los especiales son totalmente diferentes porque la característica especial no se exige, la característica particular para ser considerado autor del delito básico, sino uno agravado. Un ejemplo, la privación ilegal de la libertad. La privación ilegal de la libertad puede cometerla cualquier persona, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. Ahora, si quien comete la privación ilegal de la libertad es un funcionario público, ya está cometiendo una figura agravada. Entonces, para ser considerado autor de esa figura agravada, no del tipo penal básico, sino de esa figura agravada, se necesita sí o sí reunir, poseer una característica especial.
Ahí tenemos otra división, entonces, de tipos penales. En función del grado de intensidad de afectación del bien jurídico tutelado, tenemos tipos de lesión y tipos de peligro. Un tipo de lesión son aquellos que exigen un determinado resultado, la concreción de un determinado resultado en el mundo de lo real, ¿sí? El homicidio. El homicidio exige, como resultado, es un delito de lesión porque exige la muerte de la víctima. Ahora hay delitos de peligro, y uno dirá, a ver, ¿y cuáles son los delitos de peligro? Por ejemplo, lo tenemos, a ver, más claro imposible con la aportación ilegal de arma de guerra. Una persona que es sorprendida en la vía pública portando un arma de fuego, cargada y en condiciones inmediatas de uso. La ley supone, por eso habla de delito de peligro, que esa persona que deambula por la calle con un arma, posee ese arma con alguna finalidad ulterior, ¿sí? Alguna finalidad delictiva que no tiene que ver con lo que ya significa la simple portación del arma. Ahí tenemos un delito de peligro. No se concretó un resultado puntual, pero hay un delito de peligro. ¿Y cuál sería el bien jurídico tutelado en este caso? Porque, a ver, ya sabemos, hay bienes jurídicos que son fácilmente apreciables a simple vista. En el robo, el derecho a la propiedad, en el homicidio, el bien jurídico, la vida. En la aportación ilegal de un arma de guerra es la seguridad común, la seguridad de todos. Ese es el bien jurídico que tutela la norma. Hay otras definiciones también de tipos penales. Voy a hacer lo más concreto, porque hay un universo de clasificaciones que tal vez es un tanto tediosa abordar más en una única jornada. Es más, es una temática tal vez que requiere directamente de una exposición, analizar los distintos tipos penales de principio a fin. Simplemente voy a mencionar los tipos penales abiertos y los tipos penales cerrados. Los tipos penales cerrados son aquellos que no requieren de ninguna interpretación por parte del juez para decodificar lo que dice la norma. Lo que dice la norma es clara, es concreta y se sanciona esa conducta. ¿Y qué será un tipo penal abierto? Bueno, los tipos penales abiertos son aquellos en los cuales faltan elementos en la propia norma, de la propia letra fría de la ley, y por eso se necesita de la participación del juez, de la intervención del juez, para completar esas lagunas, esos vacíos. Imagínense esto, a ver, y esto ya es, a ver si alguien se anima a contestar. El Código Penal en su artículo 167, inciso segundo, castiga el delito de robo cometido por poblado y banda. Ahora les digo, en ningún lugar el propio Código Penal define el concepto de banda, y mucho menos de lugar poblado. Entonces, ¿qué se considera banda? Tuvimos que recurrir, los jueces, a la jurisprudencia, a la doctrina, para llenar ese vacío, y hoy día, todos coinciden en señalar que banda son 3 o más. 3 o más. Pero insisto, es un tipo penal abierto, porque no surge del código el número de personas exigidos para que un conjunto de personas sea considerada banda. Otro ejemplo más claro, hablando de delitos sexuales. Un delito sexual agravado por ser gravemente ultrajante para la víctima. Bueno, uno supone, ya, a ver, de esto yo particularmente he escrito mucho, hago un paréntesis, es una temática, el abuso sexual, del cual yo particularmente estudié, me ocupé, escribí mucho, y bueno, merecí a partir de eso el reconocimiento de una organización que es AVIVI, Asociación de Víctimas de Violación. Fui el único juez en toda la provincia de Buenos Aires en ser reconocido por una ONG vinculada a la temática. Pero insisto, el concepto de gravemente ultrajante no surge de la letra de la ley, entonces es necesario acudir a la interpretación del juez, doctrina, jurisprudencia, para completar ese vacío legal. En función de las características de la conducta humana, de esa manifestación de la voluntad, de la acción entendida como actividad o inactividad, el tipo penal puede clasificarse también en los delitos de comisión o de omisión. Esto seguramente también han escuchado hablar. Delitos de comisión son aquellos que requieren un azar.
una conducta positiva. El delito de omisión, hay una desobediencia o una violación a un mandato de hacer. ¿Sí? Yo estoy obligado a actuar y no lo hago. Y no lo hago. Tengo una conducta homicida. Al contrario, los delitos de hacer es una conducta positiva. Hago algo que en definitiva no estoy autorizado a hacer, violo la norma, cometo una acción típica, cometo un delito. El que no hace cuando está llamado a hacer también comete el mismo delito. Podría mencionar como ejemplo el abandono de persona para que se entienda un poco el concepto de lo que estoy hablando. Esa sería, en resumidas cuentas, la división, ¿sí? La división de los distintos tipos penales. Recordemos que estamos en el segundo elemento del delito. Ya vimos que el delito es acción, y es acción típica, ¿sí? Acción típica. Es decir, que una conducta, la conducta que uno realiza tiene que estar sancionada en una norma, tiene que ser una conducta típica, ¿sí? Coincidir con una norma. Fíjense que ustedes habrán oído hablar de Feuerbach. Él ya consagraba lo que se conoce como principio de legalidad hace muchísimos años. El principio de legalidad está consagrado en nuestra Constitución Nacional en el artículo 18. Nadie puede ser condenado sin juicio previo, fundado en ley, anterior al hecho del proceso. La ley describe un tipo penal. En definitiva, para uno merecer un reproche penal, ya vamos a llegar, no nos impacientemos, faltan todavía dos elementos y muy importantes para llegar a la concepción final del delito, pero vamos en buen camino, ¿sí? Acción típica. La tipicidad es la correspondencia, repito, de un hecho ocurrido en la realidad y otro descrito en la norma. Y si hablamos de tipo, hablamos de dos tipos, el tipo objetivo y el tipo subjetivo. ¿Y qué es el tipo? Bueno, el tipo objetivo, para ir delineando el concepto, tiene tres elementos, básicamente. La manifestación de la voluntad, es decir, la conducta, un sujeto activo, o sea, el autor, es la persona quien realiza la conducta, un sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? A ver, es el titular del bien jurídico afectado, ¿sí? Si yo cometo un delito de robo, hay una víctima, ¿sí? ¿Y quién es la víctima? La persona a la que yo despojo de un bien, en mi caso ajeno, que le pertenece a él está viendo afectado su derecho a la propiedad, ¿sí? Y después, finalmente, algo, a ver, más que importante, ¿sí? El nexo de causalidad, la relación de causalidad entre lo que uno hace y el resultado, ¿sí? Si no hay una relación de causalidad entre lo que yo hago o reputan que hago y en definitiva un determinado resultado externo verificado en el mundo exterior, bueno, no me podrán imputar a mí esa conducta. La relación de causalidad es algo fundamental. Dejamos de lado el tipo objetivo y pasamos al tipo subjetivo. Esto es muy lindo, tal vez lo más lindo de todo para mí. Porque ¿qué es el tipo subjetivo? El tipo subjetivo es propio de los delitos dolosos. ¿Y qué es el dolo? El dolo es el conocimiento y la voluntad. ¿Conocimiento sobre qué? Sobre todos los elementos del tipo objetivo. O sea, a mí me pueden imputar un tipo objetivo, un delito. Bueno, yo tengo que conocer los elementos de ese tipo objetivo, ¿sí? Yo no puedo responder penalmente por un hecho que no sé. A ver, ustedes me van a decir, bueno, pero las leyes se reputan conocidas por todos. Bueno, eso es, a ver, no es tan literal, ¿sí? No es tan literal. En la práctica es mucho más difícil, mucho más complicado. Entran a jugar cuestiones del error, de prohibición, que bueno, eso sería lindo tal vez en otro encuentro, y de paso dejamos la puerta abierta para un futuro encuentro, para ver esas cuestiones que son muy lindas desde la práctica. Pero bueno, para resumir el concepto de dolo, es conocimiento y voluntad. Es el conocimiento sobre todos los elementos del tipo objetivo, y la voluntad, bueno, la voluntad de realizar justamente el acto contrario de la norma. Yo sé que lo que hago está prohibido, y no me importa, lo hago igual, ¿sí? Ahora, si hablamos de dolo, no hay un solo dolo. Tenemos un dolo directo. El dolo directo, ¿cómo lo podemos definir? Y es la finalidad precisa perseguida por el autor. Yo quiero matar y mato. Quiero apoderarme de una cosa total o parcialmente ajena y me apodero. Quiero defraudar y engaño. O sea, hay una preeminencia del elemento volitivo por sobre cualquier otro.
Ese es el dolo directo, ¿sí? El fin perseguido, el fin inmediato. Después tenemos otro dolo, otra suerte de dolo, que es el dolo indirecto o de consecuencias necesarias. No es muy alocado verlo en la práctica, hay situaciones en las cuales se ha presentado, no es lo común, lógicamente, uno habrá escuchado infinidad de veces, entiendo, hablar del dolo eventual, sobre el cual vamos a ir ahora, en breve, pero el dolo indirecto de consecuencias necesarias. ¿Cuándo se presenta ese dolo indirecto de consecuencias necesarias? Que ya el nombre confunde, ¿sí? Ya el nombre no es amigable. Bueno, se presenta cuando el autor tiene una determinada finalidad y para lograrla utiliza medios que sabe van a producir necesariamente otro daño colateral. A ver, doctor, pero son muchas palabras. Denos un ejemplo. Vamos con un ejemplo. Este caso se representa, ahora vamos a ir a un ejemplo ya mundialmente conocido, pero bueno, para ir más al llano, más a la práctica, a lo cotidiano, es, por ejemplo, supongamos, la persona que quiere matar a un funcionario público que se desplaza en el automóvil junto a su chofer y para planear la muerte no se le ocurre mejor idea que colocar una bomba dentro del automóvil. Seguramente esa persona no tiene como finalidad matar al chofer, a quien seguramente ni siquiera conoce, pero bueno, sabe que esa muerte se presenta como una consecuencia necesaria por el medio que está empleando para lograr su fin, que es la muerte del funcionario público. Ese es un ejemplo clarísimo, y cuando hablaba de otro ejemplo mundialmente conocido, este caso, el del dolo indirecto o de consecuencias necesarias, suele ejemplificarse con un caso Thomas. ¿Qué pasó en el caso Thomas? Eran personas que lo que querían era cometer una estafa al seguro en un navío. Entonces colocan una bomba para producir el hundimiento del navío, cobrar así el seguro, pero bueno, hay un detalle no menor. En el navío había tripulación a bordo, y lógicamente la explosión de la bomba generó la muerte de todas esas personas. Ahora, ¿ellos tenían un dolo directo respecto a la muerte de esas personas? No, ellos querían cobrar el seguro y punto. Ahora, utilizaron un medio que sabían necesariamente iba a producir otro daño colateral. En este caso, la muerte de terceros inocentes. Vamos a tomar un poco de agua y seguimos, porque el tema está interesante, por lo menos desde mi perspectiva. Espero no aburrirlos demasiado. Es un tema largo, sí, pero a mi modo de ver, apasionante y tal vez de la manera en la que lo vamos llevando, con ejemplos, se hace mucho más práctico y entendible, si se quiere. Tenemos un tercer tipo de dolo. Ya vimos el dolo directo, tenemos el dolo indirecto y de consecuencias necesarias, vimos los ejemplos, y ahora tenemos una tercera suerte de dolo que es muy conocida porque está en boca de todos. Hay un hecho y todos, muchas gracias por los comentarios, a medida que voy hablando no puedo evitar leerlos y la verdad, y me sorprende el número de participantes. 73 es increíble. Así que el poder de convocatoria, no que tengo yo, sino de ustedes, es la verdad representativo, y desde ya, desde mi posición, los felicito. El dolo eventual, digo, está muy en boca de todos, porque es el que se presenta cuando una persona se representa con lo que está haciendo la posibilidad de un resultado, y sin embargo sigue adelante, lo aprueba, lo acepta mediante la indiferencia. Supongamos, un automovilista que viene circulando en una carretera, en una calle, que tiene una velocidad máxima de 40 km por hora, vamos a hacerlo bien, llevarlo bien al absurdo, 40 km por hora, y va a 100. Va a 100 de noche, y como dicen los chicos habitualmente ahora, cortando semáforos. Es imposible que la persona no se pueda representar la posibilidad de que en el camino se vaya a cruzar con un peatón y lo mate, se vaya a cruzar con una motocicleta a la cual embista y mate a sus tripulantes. Sin embargo, la persona sigue.
Es decir, que acepta el resultado. ¿Se lo representa como posible? Sí. ¿Puede pasar esto? Sí, puede pasar. Y sin embargo no hago nada para evitarlo. Sigo. No me freno. Esto a diferencia de otro concepto que hoy no lo vamos a ver, que es la culpa con representación. Es algo que, sinceramente, yo lo vi una sola vez en 13 años de juez, una sola vez, y es cuando alguien se representa la posibilidad de ese resultado y no asume el riesgo, sino que confía en su propia pericia para evitar ese riesgo. Es algo, a ver, en esto entran a jugar distintas teorías. O sea, en un caso, el automovilista asume el riesgo. Si pasa, pasa. A ver, yo no lo estoy buscando, yo no me subí a un auto y salí decidido a matar a una persona. Pero si pasa, y bueno, lo acepto, a través de la indiferencia o aprobación. En la culpa con representación, yo confío en que ese resultado no me va a ocurrir, no va a pasar. Confío en mi pericia, confío en que si se me cruza un ciclista, bueno, mi sagacidad al volante va a hacer que lo pueda evitar, que lo pueda esquivar. Es muy difícil, pero como teoría existe. Nosotros tenemos un caso muy difícil, que fue un caso Cusato Trías, este es el apellido de la persona, del autor. No hay antecedentes, al menos no que yo recuerde, por lo menos, cuanto menos hasta el momento en que nosotros dictamos el fallo, de penas tan severas para un delito como llamado, entre comillas, de tránsito. Habló de una persona que iba de contramano por Panamericana, es más, si ustedes lo googlean lo van a encontrar muy fácilmente. Era una persona que iba de contramano por Panamericana de noche, 1 o 2 de la mañana, a alta velocidad y por el carril rápido. De contramano, uno dirá, es una locura. Sí. Se encontró de frente con distintos automovilistas, el primero lo pudo esquivar, el segundo también, finalmente con el tercero se produce el encuentro frontal. El auto embestido, no el del imputado, sino en el auto embestido viajaban 3 personas, 2 de las cuales fallecen, y una tercera ocupante del vehículo termina con lesiones gravísimas. Gravísimas. Bueno, nosotros condenamos al autor por homicidio, exactamente, sí, salió en las noticias, y estamos pendientes, porque creo que es un caso que va a generar jurisprudencia, ojalá, Dios quiera, que genere jurisprudencia, porque establecimos una pena de 12 años de prisión para el autor. No hay antecedentes en el país y ojalá, ahora está en revisión por el Tribunal de Casación Penal de la provincia, es un tribunal superior al nuestro con asiento en la Ciudad de La Plata, ojalá confirme y esto sirva a futuro para generar conciencia y evitar que estas situaciones que lamentablemente pasan en lo cotidiano más de lo que uno piensa, logren evitarse, o por lo menos, si no se pueden evitar desde el punto de vista de la concientización, que por lo menos quien lo comete, ¿sí? Quien lo comete tenga una pena ejemplificadora y merezca el castigo que en definitiva merece por lo temerario de su conducta y el resultado que provoca. Ese es el tercer caso de dolo y es conocido como... es largo y si quieren después lo podemos explicar. Pero sí, hay casos, bueno, de Andrea. Sí, lamentablemente es algo, por eso lo digo, es algo muy común, muy común. Nosotros ya hemos tenido varios casos y en todos venimos aplicando penas severas. Creo que somos uno de los pocos tribunales en San Isidro, cuanto menos, que seguimos esa línea y orgulloso de seguirla, dicho sea de paso. Estamos hablando entonces de tipo subjetivo, ¿sí? El dolo, el tipo objetivo, el tipo subjetivo, siempre en el ámbito de la tipicidad, porque recordemos lo que dije al principio, el delito, ¿qué es el delito? Acción típica, ¿sí? Acción típica. El tercer elemento, y vamos a ver si no, yo hice una suerte de resumen porque es muy difícil abarcar todo lo que es la teoría del delito en una charla de 1 hora. Es prácticamente imposible, insisto. Es una temática que tal vez requiera de, en algunas carreras, nos lleva un mes o hasta un cuatrimestre explicarlo, pero lo positivo es que dejamos abierta la puerta para un futuro encuentro.
yo voy a estar disponible en cada ocasión en la que me convoquen. Dentro de la tipicidad entra a jugar otra teoría. Voy a ser breve, esto no es sencillo, es medio complicado. Es el error. Ya sabemos que uno tiene que conocer los elementos del tipo, ¿sí? Para ser considerado, ya vamos a ver, a futuro imputable. Si yo no conozco que esta conducta está prohibida y tengo un error y actúo en función de ese error, bueno, difícilmente me pueda ser imputable un determinado hecho típico, ¿sí? Porque no deja de ser un hecho típico. Pero bueno, el error en definitiva va a excluir esa suerte de tipicidad. Hay ejemplos muy básicos. Por ejemplo, aquel que le quiere cursar una broma a un amigo, ¿sí? Toma un arma, efectúa un disparo y lo mata, ¿sí? A ver, esa persona no tenía un dolo directo de homicidio, era su amigo, y sin embargo lo mata. El tema está en que previamente no había revisado el arma. Eso es lo que se conoce como un error de tipo, pero vencible. Vencible es que es imputable al autor, en definitiva, porque le es atribuible a una suerte de falta de cuidado, si se quiere. Inevitable es, bueno, cuando yo tomé todos los recaudos que estaban a mi alcance para evitar incurrir en un error, e incurrí, en definitiva. Pero yo hice todo lo que estaba a mi alcance, todo lo que me era exigible para no incurrir en ese error que finalmente cometí. O hay distintos casos, el error, cuando hablamos de que es obligatorio o de que es un requisito esencial que el autor conozca todos los elementos del tipo, ya sean agravantes o atenuantes. Quien mata a su padre creyendo que no lo es, bueno, no tiene un dolo, a ver, son casos desde la teoría, insisto, casos que difícilmente veamos en la práctica, ¿sí? Pero esto es teoría del delito, ¿sí? Teoría del delito. Entonces, a ver, aquel que mata a su padre, ignorando que lo es. Bueno, responderá por un homicidio simple, pero no por un homicidio calificado por el vínculo. Y hay casos más que no suelen darse tanto en la realidad como este. Por ejemplo, Juan quiere matar a Pedro, pero en definitiva lo confunde con Edwin, y en definitiva mata a Edwin creyendo que era Pedro. Es un caso de error en la persona, eso se conoce como error en la persona. A ver, ¿qué le vamos a imputar? ¿Qué le vamos a imputar al autor? Bueno, un homicidio consumado, doloso. ¿Por qué? Porque la letra de la ley no pone nombre propio a las personas, salvo que sean delitos agravados. ¿Él cometió un homicidio? Sí. ¿Tenía la finalidad de darle muerte a otra persona? Sí. ¿La mató? Sí. Bueno, responderá por la figura del homicidio, ¿sí? Independientemente de que, entre comillas, le erró el objetivo, ¿sí? Su finalidad era otra en nombre propio. Quiso cometer un homicidio y lo terminó cometiendo. Y finalmente tenemos lo que se conoce como aberratio ictus. Yo quiero cometer un determinado delito, quiero matar a Pedro, le efectúo un disparo a Pedro, Pedro sale ileso y termino lesionando a Juan, que ocasionalmente pasaba por el lugar. Eso se conoce como aberratio ictus. ¿Cómo va a quedar la conducta calificada? Bueno, respecto de la persona que quise matar y terminó ilesa, como un homicidio tentado. Y respecto de las lesiones que finalmente produje en un tercero inocente que ocasionalmente pasaba por el lugar, que no quise ocasionar, ¿sí? Pero bueno, tengo que responder. Hay un daño y serán atribuibles a título de culpa, ¿sí? Por imprudencia, negligencia de mi parte, y si eran previsibles, si yo disparo en un lugar público donde hay un montón de personas, bueno, me tengo que representar la posibilidad de que si no termino dañando a quien quiero dañar, voy a terminar lastimando a cualquier persona. Eso, recuerden, damos marcha atrás, recapitulamos, volvemos sobre nuestros pasos, es un dolo eventual. Esto en el ámbito de la tipicidad. Tercer elemento, ya son y 48, venimos bien, no queda mucho. Tercer elemento para llegar, en definitiva, dentro de la estructura de la teoría del delito, al concepto de delito. Acción típica. Segundo elemento, tercer elemento, antijurídica. ¿Y qué es la antijuridicidad?
A ver, si yo cometo un hecho típico, en principio también es antijurídico. Si estoy realizando un hecho que está descrito en una norma, que tutela un bien jurídico determinado y que prevé una sanción, quiere decir que lo que yo estoy haciendo es antijurídico. Bueno, la tipicidad, que es ese segundo elemento que vimos, es un indicio, solo un indicio de la antijuridicidad. ¿Qué es lo antijurídico? Lo antijurídico es el hecho típico que a su vez es contrario a los fines del derecho. Pero doctor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo un hecho típico puede estar de acuerdo al derecho o en conformidad con el derecho? Bueno, a ver, el ejemplo más clásico. Quien mata a otra persona, exacto, muy bien, se adelantó de Soledad Fernández, muy bien. Quien comete un hecho en legítima defensa. Yo mato a una persona, pero lo hago en legítima defensa. ¿Cometo el tipo objetivo de homicidio? Sí, lo cometí. Ahora, no es una conducta antijurídica. ¿Por qué? Porque hay una norma en el Código Penal que me autoriza a actuar de esa manera. Cuando hablamos de antijuridicidad, tenemos que tener en cuenta que no se agota en la tipicidad. Cuando hay un hecho típico, estamos frente a un hecho típico, lo más probable es que sea a su vez antijurídico. Pero no caigamos en el facilismo de decir todos los hechos típicos son antijurídicos, porque en el código hay artículos que nos hablan de ese tema, de las causas de justificación, que borran la antijuridicidad del hecho. Y como lo dijo acá la compañera, el ejemplo más claro lo tenemos con la legítima defensa. ¿Qué es la legítima defensa? La legítima defensa es una reacción. ¿Sí? Tengan en cuenta esto, reacción, no acción. Ya vamos a ver el concepto de por qué digo reacción y no acción. Es una reacción. ¿Reacción ante qué? Ante una amenaza. ¿Amenaza de qué? Amenaza de lesión de un bien jurídico propio, mío. Vamos a ver que también es de terceros, se puede ser de terceros, pero en este caso, amenaza de lesión de un bien propio, ¿sí? Que no tengo el deber de soportar. No tengo por qué soportarlo. ¿Sí? Entonces reacciono frente a esa agresión ilegítima. Ahora, tengo que reaccionar, y acá me van tirando letra, muy bien de Fabri, tengo que reaccionar de una manera racional. Es una reacción racional y proporcional a la agresión ilegítima que estoy sufriendo. ¿Sí? Cuando hablo de racional, quiere decir que, a ver, más allá del medio que ahora vamos a ver, yo no puedo haber provocado la situación. Por eso el código habla de no suficientemente provocada. Yo no puedo haber provocado la situación que da lugar a la agresión de la cual después quiero ampararme mediante la legítima defensa. No, yo no tengo que haber provocado esa situación. Y después, lo que decía el compañero, la racionalidad, la proporcionalidad, entendida como una suerte de equivalencia. Si a mí me atacan con una piedra, yo no puedo responder con un fusil. ¿Sí? Me parece. No habría equivalencia. Es cierto ahí Pamela, es verdad, lo vemos y muy a menudo, lo vemos y muy a menudo. Pero ojo, ahí ¿qué estaría cometiendo yo? Estaría cometiendo una figura que es la del exceso, que han escuchado seguramente hablar mucho. El exceso en la legítima defensa. Ojo, está penado, sí, está penado, pero con una sanción mucho menor que la de el homicidio sin mediar o el resultado que en definitiva se provoque con esa legítima defensa, con esa reacción, de una manera mucho más tenue. ¿Sí? Entonces tenemos dos elementos. La legítima defensa como reacción frente a una amenaza ilegítima de un bien jurídico que no tengo el deber de soportar. Eso es algo que iba a ir ahora, porque la agresión ilegítima, ojo, la agresión ilegítima para dar lugar a una situación de legítima defensa, y esto tal vez es odioso y no cae bien porque vemos que hay situaciones muy injustas, pero bueno, la letra de la ley es muy clara en ese sentido. La agresión tiene que ser inminente, tiene que ser actual. Yo me tengo que defender, reaccionar defendiéndome de un peligro inminente. Si ya la lesión se produjo al bien jurídico tutelado, ya la reacción no es de defensa, sino es de venganza. El ejemplo más claro lo tenemos, ustedes son muy chicos y esto sigue denotando mi edad, pero tal vez habrá gente un poco más contemporánea a mí, y habrán escuchado, esto para no hablar de casos muy cercanos, que son muy sensibles, pero
Hay un caso muy emblemático que es el del ingeniero Santos, una persona, creo que era arquitecto, sufre el desapoderamiento de un pasacassette en su vehículo. Miren, estoy hablando de esa época, había pasacassettes dentro de los autos. Se produce ese robo y la persona luego persigue a los delincuentes, ya habían salido. Bueno, está bien, yo soy un poquito más grande, un poco más grande. No mucho igual, estoy ahí leyendo edades. Pero bueno, en este caso ya el estéreo había salido de la esfera de custodia de su legítimo propietario, del ingeniero era. Y el ingeniero, sin embargo, siguió a los imputados causándoles la muerte. Bueno, recuerdo que esta persona afrontó un juicio y en definitiva fue condenado, no recuerdo si por un homicidio simple o por un exceso, pero en definitiva ahí no hay legítima defensa, porque la reacción, insisto, no es de defensa sino de venganza, cuando ya se produjo la lesión al bien jurídico tutelado. Ahora, la agresión siempre es ilegítima, ¿sí? Siempre es ilegítima y tiene un origen humano. Y ustedes van a decir, bueno, es lógico suponer que tengo un origen humano. ¿De qué otro origen me habla? Bueno, hay otros orígenes y lo vamos a ver en el estado de necesidad, que es la segunda causal que excluye la antijuricidad. ¿Qué es el estado de necesidad? El estado de necesidad es una acción, a diferencia de la legítima defensa, que es reacción. Es una acción, es la conducta que realiza el autor de un hecho típico que con esa conducta lesiona un bien jurídico de menor valor que el que pretende evitar con la realización de ese hecho típico. Vamos a ponerlo en ejemplos, porque a veces las palabras confunden o son poco felices. Son casos que hacen a la teoría y que por eso son de difícil comprensión, tal vez. El estado de necesidad. Este estado de necesidad se llama justificante. Pongámoslo en ejemplos. Un daño menor para evitar uno mayor. Exactamente. Tal vez lo dije al revés, no lo sé. Ponderación de bienes jurídicos. Excelente, es así. Y el ejemplo más claro, miren, vamos primero con un ejemplo de la propia persona, porque el estado de necesidad, al igual que la legítima defensa, también contempla la legítima defensa de terceros, o en este caso la defensa de terceros a través de un estado de necesidad justificante. El caso de un estado justificante propio, el caso más claro tal vez para explicarlo, es aquel hombre que trabaja en una fábrica, que se está incendiando y de pronto decide romper las puertas, comete un delito, ¿sí? El delito de daño, ¿sí? Intencionalmente rompe las puertas para poder escapar de las llamas y así salvar su propia vida. Cometió un delito y en principio uno diría, realizó el hecho típico de daño, ¿sí? A ver, ¿tuvo la intencionalidad? Sí. ¿Es un hecho típico? ¿Está descrito en una norma? Sí. Sí. Pero no es antijurídico. ¿Por qué? Porque hay un bien jurídico de mayor valor que él defendió a través de esa acción. Y dije antes que también el estado de necesidad justificante, que es de lo que venimos hablando, puede también recaer sobre intereses de terceros, bienes jurídicos de terceros. Un ejemplo muy claro, tal vez el más claro de todos, lo estaba pensando mientras venía acá, seguramente a alguien también se le ha ocurrido y lo ha escrito, o no lo sé. Pero, por ejemplo, A advierte que B está por ser arrollado, ¿sí? Por una formación ferroviaria, por un camión, y entonces justamente para evitar eso lo empuja, causándole una caída, a raíz de la cual se produce una fractura. A ver, ¿realizó un hecho típico? Sí. ¿Cuál? El de lesiones. Después veremos si son lesiones leves, graves, pero realizó un hecho típico. Ahora, con su conducta, salvó, entre comillas, un bien jurídico de mayor valor, porque uno supone que si el camión o la formación ferroviaria arrollaba a esa persona, le iba a provocar, sin lugar a dudas, la muerte. Y después hay un caso que entra dentro del estado de necesidad, pero no como estado de necesidad justificante dentro de la órbita de la antijuricidad, sino como un factor de anulación de la culpabilidad, que va a ser el último elemento, y con eso vamos a terminar, nos falta mucho, paciencia, que se da porque acá alguien decía, y está bien, yo lo vengo explicando en ese sentido, hablamos de bienes jurídicos de distinto valor, sacrifico el de menor valor, para proteger el de mayor valor. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones en las cuales se dan una paridad entre los bienes jurídicos tutelados, sí.
Ese estado no se llama justificante, el estado de necesidad justificante, sino estado de necesidad disculpante. Y un ejemplo muy claro, imagínense esto, después de un naufragio, ¿sí? Una persona aferrada a una madera junto a otra, pero esa madera puede soportar el peso de una sola persona. Entonces, esa persona que se aferra a la madera decide matar a su compañero. ¿Es su vida o la del otro? ¿Sí? Es un estado de necesidad disculpante. Están los dos juegos en pugna son iguales, los dos valores. ¿Sí? Dentro de ese juego armónico de valores, los dos tienen el mismo peso, hablamos del mismo derecho, del mismo bien jurídico. El caso del alpinista, exactamente, el caso del alpinista. Los dos valores son iguales y uno decide sacrificar el de su compañero para salvaguardar el propio. Ojo, no es una causa de justificación, sí de culpabilidad. En definitiva, el efecto es prácticamente el mismo. ¿Sí? Es la anulación eventualmente de la pena respecto de la persona. La legítima defensa, ya la vimos, las condiciones, el estado de necesidad, las diferencias con la legítima defensa. Después tenemos un tercer caso que es el ejercicio de un derecho, autoridad o cargo. ¿Sí? También como una causa que excluye la antijuridicidad. Supongamos el acreedor, hay un artículo, o sea, primero que las causas de justificación, y esto hay que aclararlo, no lo había dicho, pueden provenir de todo el orden jurídico en general. No interesa la rama del derecho de la cual provengan. Por ejemplo, el artículo 3939 del Código Civil faculta al acreedor a retener los bienes de su deudor. Uno, si no atendiera ese artículo, diría, bueno, acá se está cometiendo un 173, inciso segundo, que es la retención indebida. Sin embargo, esa retención indebida, entre comillas, está autorizada por parte del autor porque hay una norma, en este caso civil, que lo autoriza. Otro caso típico que borra de la antijuridicidad de una conducta es el cumplimiento del deber. No comete falso testimonio el médico que decide no declarar para no violar el secreto profesional. Uno podrá decir, bueno, pero se cometió el delito del artículo 275. El 275 castiga el falso testimonio, pero tengan en cuenta algo, porque uno tiende a confundirse y falso testimonio no comete el que miente nada más. También el testigo que es reticente, que se niega a contestar alguna pregunta. Entonces, uno desde el objetivo podrá decir, bueno, acá se está cometiendo el delito previsto y reprimido por el artículo 275, pero ojo, está facultado, hay un cumplimiento del deber, es una causa que excluye la antijuridicidad. Entonces, podrá ser una conducta típica, pero no antijurídica. Si la conducta es típica, pero no antijurídica, la persona no recibe pena. Y finalmente, la última causa que excluye la antijuridicidad es el consentimiento de la víctima. Y acá no nos tenemos que confundir con algo que es básico. Lógicamente, ningún delito es consentido por la víctima. Ninguno. ¿Sí? Por algo se colocan en ese rol, en el rol de víctima. Para ser víctima me tienen que estar vulnerando, lesionando un derecho, un bien jurídico del cual soy titular y es, como vimos antes, lo que da sentido a la redacción de la norma, al tipo penal. Pero hay delitos que como elemento del tipo que está expresamente previsto para que una conducta sea considerada antijurídica, el no consentimiento de la víctima. Por ejemplo, en la violación de domicilio. En la violación de domicilio, si uno lee el artículo 50 del Código Penal, se habla del consentimiento de la víctima. Si no hay consentimiento de la víctima, se entiende que se configura el delito, la violación de domicilio, el ingreso a una morada ajena. Ahora, si hay consentimiento de la víctima, lógicamente, esa conducta es atípica. O sea, no hay, es una causa de exclusión de la antijuridicidad. Ahora, el consentimiento de la víctima tiene que reunir determinados elementos, determinadas características, tiene que ser previo al acto, tiene que recaer sobre lo que nosotros denominamos bienes disponibles, o sea, que sean renunciables, ¿sí? No lo es, por ejemplo, la dignidad humana. Tiene que ser concreto, expreso, no tácito, expreso. Y además, la persona que lo presta tiene que tener una cabal comprensión de lo que está haciendo. Entonces terminamos con el tercer elemento. Dentro de lo que es esta teoría del delito, ya tenemos la acción. Acuérdense lo que era acción, movimiento corporal voluntario, que produce un resultado en el mundo exterior, la tipicidad o el tipo, acción típica, segundo elemento,
de lo que es el delito, la descripción de un hecho contrario a la norma que sanciona la ley penal. Tercero, antijuridicidad, hecho típico y antijurídico. Antijuridicidad entendida como un hecho típico que a su vez se opone a los fines perseguidos por el derecho, es decir, un hecho típico que no está justificado. Y llegamos al último eslabón de la cadena, pisando las 7 de la tarde, el último eslabón de la cadena. ¿Cuál es? La culpabilidad. La culpabilidad. Hay un principio rector en todo este juego del derecho penal, que es que no hay pena sin culpa, ¿sí? O sea, no puede recibir pena quien es culpable. Y ustedes dirán, pero bueno, doctor, realizó una acción, ¿sí? Una acción típica, una acción antijurídica, ¿y cómo no va a ser culpable? La lógica indica que quien viene desarrollando todas estos peldaños desde el principio, desde allá, desde ese movimiento voluntario corporal que habíamos visto, pasó por todos los cometió un hecho que coincidía con el descrito en una norma y que a su vez es antijurídico porque no está autorizado, no hay ninguna norma que lo autorice a hacerlo, uno dirá, lo más lógico es que es culpable también. No. Primero, para ser culpable hay que ser imputable, ¿sí? La imputabilidad es un requisito indispensable de la culpabilidad. Si yo no soy imputable, podré haber cometido todo lo que cometí, cometí un hecho típico, antijurídico, no voy a recibir pena. ¿Cómo no voy a recibir pena? No soy imputable. ¿Y para ser imputable qué se necesita? A ver, para ser imputable hay causas de exclusión de la imputabilidad y tal vez es más fácil explicar la imputabilidad a partir de estas causas que la excluyen que otra cosa. Por ejemplo, la minoría de edad. Los menores. Un menor de 16 años para nuestro derecho penal, menor de 16, ojo, porque mayor de 16 es imputable, aunque tiene una imputabilidad disminuida, recibe pena, pero una pena menor, es harina a otro costal. Vamos a dejarlo pasar. Vamos a hablar de lo que es la teoría del delito, de nuestra teoría del delito, justicia de mayores, la imputabilidad. La ley presume, sin admitir prueba en contrario, que el menor no alcanzó un desarrollo madurativo suficiente para comprender la criminalidad del acto. Es cuestionable por donde lo miren, pero bueno, no es competencia nuestra, es competencia de otro poder del Estado. La cuestión es que el menor no es imputable. Pero el menor no es imputable y hay algún otro más que no sea imputable. Sí, el artículo 34 nos habla, es súper cuestionable, totalmente. Vamos a tener opiniones de las más diversas. Pero bueno, no interesa, ya sería otra discusión, y hay muchas teorías a favor y en contra de la reducción de la edad de imputabilidad, y tal vez, insisto, con lo que decía antes, puede dar lugar a un debate posterior en algún otro momento. Pero el artículo 34 establece las causas de la inculpabilidad, o sea, las causas que eliminan la culpabilidad. O sea, la persona podrá haber cometido, insisto, un hecho típico, antijurídico, pero no culpable. Y por ejemplo, el artículo 34 nos habla de aquellas personas que por determinadas circunstancias, al momento del hecho, no hayan podido comprender la criminalidad del acto o dirigido sus acciones. Entonces, ¿qué ejemplos tenemos? Bueno, el ejemplo de la alteración morbosa de las facultades mentales, el típico caso de los alienados, ¿sí? Los locos, ¿sí? Que no pueden comprender lo que están haciendo, aquellas personas que biológicamente han visto interrumpida en alguna etapa de su proceso evolutivo su desarrollo mental, comprende los casos de los llamados legalmente imbéciles, no son imputables para la ley penal. Estos son los casos más paradigmáticos, más simples, ¿sí? Uno va a escuchar mucho hablar de situaciones de inimputabilidad que rocen, que tengan que ver con lo clínico, con lo médico, por eso para nosotros es fundamental. De hecho, el artículo 64 del Código Penal para delitos graves nos obliga a nosotros realizar, por intermedio, lógicamente, de los peritos, de los idóneos en la materia, como auxiliares de la justicia que son, un examen mental obligatorio para la persona, y ahora vamos a verlo después, en un ratito, no mucho más,
llevándolo a la práctica, que nosotros estamos obligados, previo a dictar pena, a analizar esa cuestión, dentro de un orden de prelación que nos marca el veredicto. Ahora vamos a ver brevemente, estamos obligados a tratar esa causal, si la persona es imputable o no, en la tercera de las cuestiones del veredicto. Y después hay otros temas, tal vez mucho más sencillos, la obediencia debida, o sea, no sería culpable aquel que obra en cumplimiento de un deber, en cumplimiento de una orden impartida por un superior, aun siendo esta orden ilegal, si cree que tiene la obligación o el deber de cumplirla. Ese es un elemento característico de la inculpabilidad. Otro también podría ser, ya lo vimos, el estado de necesidad disculpante. ¿Se acuerdan cuando están en pugna dos intereses de igual valor y yo sacrifico otro en beneficio propio? ¿Sí? El caso de aquel náufrago que se encuentra aferrado a una tabla de madera que solo puede soportar el peso de una persona y decide matar a su compañero para salvar a su vida. Y yo dije, ojo, que esto no entra a jugar, no es una causa de exclusión de la antijudicialidad, sino que se estudia, se aborda en el ámbito de la culpabilidad. El momento de la imputabilidad, está claro que el momento de la imputabilidad debe darse al momento del hecho, ¿sí? Puede darse el caso de que una persona sea inimputable antes del hecho, inimputable después del hecho, pero sea imputable al momento del hecho. Entonces responderá responderá frente al derecho penal. Y así viceversa, ¿sí? Se puede dar el caso de una persona que sea inimputable antes, inimputable después, e imputable. Son casos, a ver, insisto, casos que en la práctica se pueden ver, a ver, no a menudo, ni mucho menos, pero estamos, insisto, hablando de teoría del delito y son casos que las teorías los abordan, los tratan. Y después tenemos el caso de los estados de inconsciencia que se dan en el momento de realización del acto, que inciden sobre la psiquis del autor, pero en definitiva no terminan de anular la culpabilidad, pero sí inciden sobre lo que va a ser la posterior pena que reciba la persona. Por ejemplo, los estados de emoción violenta o las circunstancias extraordinarias de atenuación. Insisto, son temas que merecen, por su seriedad, el abordaje con un mayor detenimiento. Yo estoy tratando de ser lo más escueto posible en determinadas cuestiones que tal vez merecen un abordaje mayor por su significancia dentro de todo la temática del derecho penal, pero que, a ver, no se estaría dando el tiempo como para hacerlo. Y yo quiero terminar con esto, porque ya llegamos a los 4 peldaños que llevan a una persona a cometer un delito. ¿Sí? Vimos acción, típica, antijurídica y culpable. Bueno, esto se traduce, todas estas cuestiones se tratan en una sentencia, ¿sí? Yo soy consciente de que el próximo jueves ustedes van a tener una charla sobre, que va a abordar todo lo que tiene que ver con el proceso penal, por eso yo no voy a ingresar a lo que es el proceso penal, simplemente voy a tocar el último escalón, ¿sí? del proceso penal, que es el que le pone fin a todo ese proceso, que ya van a ver con mayor detenimiento con el doctor Emilio, que es un gran amigo, y seguramente van a tener una clase por demás interesante. Sobre teoría del delito, a mí particularmente me encanta Creus, para mí es el más claro, el más sintético, pero bueno, hay distintos autores, hay muchísimos autores italianos, españoles, que hablan del tema, y bueno, después en todo caso puedo llegar a pasar algunos títulos de autores y de obras interesantes en la temática. Pero bueno, hablaba de una sentencia. Es lo que me incumbe, hace 13 años que estoy abocado a esta tarea. Para mí es una pasión. Yo hace 13 años que vengo cumpliendo esta función y soy el primero en llegar a mi despacho a diario. Los empleados a veces me odian porque llego antes que ellos.
Pero bueno, lo hago con una pasión. A ver, yo siempre dije que el día de mañana, cuando ya esto no me apasione, cuando no tenga más ganas de hacer lo que hago y de la forma en la que lo hago, daré un paso al costado y le dejaré lugar a quien pueda cumplirlo mejor que yo. Mientras tanto, yo no delego ningún voto. Es muy común que, a ver, que los tribunales, los distintos juzgados tengan relatores, y eso está bien, personas que proyectan, que redactan votos. Bueno, no es mi caso, tal vez peque de egoísta, o de fanático, si se quiere, pero todas las sentencias o los votos que llevan mi firma los hago yo. Entonces, por eso digo que esto es lo que me incumbe, el dictado de una condena, que es la que le pone fin a toda esta teoría del delito. Porque todas estas cuestiones que hacen a la teoría del delito se ven volcadas, patentizadas en el dictado de una condena. Y la condena, la sentencia, se divide en dos partes y juro que en 10 minutos termino. ¿Sí? Tengan un poco más de paciencia, ya es tarde, pero ya termino. La sentencia se divide básicamente en dos partes. La primera es un veredicto y la segunda una sentencia propiamente dicha. Y el veredicto tiene 5 cuestiones. La primera es, ¿se ha acreditado la existencia del hecho en su exteriorización material? Ahí tenemos el hecho, un hecho de la realidad. Acuérdense que la acción era un movimiento corporal voluntario de una persona que produce en el mundo exterior un resultado. Es un hecho de la realidad. ¿Tenemos probado ese hecho? Sí. Esa es la primera cuestión. Si tenemos por probado ese hecho, que todavía no le vamos a poner nombre, todavía no le vamos a poner nombre, vamos a redactar un hecho que lógicamente tiene ribetes de delito, ¿sí? Porque en esto consiste nuestro trabajo, en dar por acreditados o no la comisión de un delito y establecer una pena para el culpable. Pero bueno, el primer elemento, ¿tenemos por acreditado un hecho? Sí. En el segundo ítem de un veredicto, ¿es el imputado el autor de ese hecho? Y qué lástima no tener más tiempo, porque es muy lindo hablar de la autoría, porque cuando hablamos del elemento objetivo, del tipo objetivo, lógicamente dije, hay un autor, ¿sí? Entonces tenemos una autoría. Cuando hablamos de coautoría, significa que hay más de un autor, todos tienen la misma participación. Hablamos rápidamente, podemos hablar de una participación necesaria. ¿Quién es el partícipe necesario? El partícipe necesario es aquel que no participa activamente del hecho, físicamente si se quiere, pero que aporta una cooperación, una colaboración fundamental, sin la cual el hecho no se podría haber cometido de la forma en la que finalmente se terminó cometiendo. Miren, esto breve. Acabo de condenar antes de la feria, ahora estamos en feria judicial, acabo de condenar a una persona que era el típico empleado infiel, ¿sí? Una persona que en cooperación con otras dos, cometen un robo en un local avícola de distribución. ¿Me siguen escuchando o se perdió la voz? Sí, ¿no? No, se te escucha muy bien. Bien. Termina facilitando los planos del lugar, información esencial, por ejemplo, dónde estaba el botín, dónde estaba el dinero de la recaudación, dónde se escondía, a cuánto iba a ascender el monto, cuándo iba a llegar el dueño, a qué hora se iba a ir. Distintas cuestiones que hacen que el delito se termine cometiendo de la manera en la que finalmente se cometió. Eso es lo que hace un partícipe necesario. Y un partícipe secundario es aquel que presta una colaboración, pero que sin esa colaboración el hecho se podría haber cometido igual. ¿Sí? Ese es el partícipe secundario. Entonces tenemos la segunda cuestión del veredicto, participación, ¿es el imputado el autor del hecho que doy por acreditado en la primera cuestión? Sí. Si es sí, seguimos avanzando. Si es no, absolución, un veredicto absolutorio. Y en la tercera cuestión, y a esto quería llegar, en esa está muy bien, ahí voy con ese tema, para terminar. En la tercera cuestión, los jueces estamos obligados a analizar las causas que hacen a la justificación, ¿sí?, o exclusión de la responsabilidad. Eximentes de responsabilidad es el nombre. Pero bueno, estamos obligados en la tercera cuestión, ¿sí?, a analizarlas, porque también una de esas terceras cuestiones, esa tercera cuestión puede ser resuelta positivamente, diciendo sí, hay una cuestión que exime de responsabilidad y también deriva en una reducción de la pena posterior, en lo que va a ser la posterior sentencia, la consecuente sentencia, o en la absolución del imputado. Y ahí alguien preguntaba o acotaba con muy buen criterio, y esto sí es el final, sobre los años. Claro, un delito determinado tiene una escala penal.
por ejemplo, el delito de homicidio. Tiene una pena de 8 a 25 años. Entonces uno dirá, doctor, a ver, y no es el azar seguramente lo que determina que usted le ponga 8 años a un imputado o 25. ¿Cuál es el termómetro para determinar la pena? Y justamente eso está previsto en el Código Penal, artículos 40 y 41, que son circunstancias atenuantes y agravantes de la pena. Nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de dosificar la pena esas circunstancias aumentativas o disminuyentes. Por ejemplo, si la persona no tiene ninguna condena anterior, es primaria, si la persona es padre de familia y tiene buen concepto vecinal, son todas cuestiones, si tiene trabajo, más allá de lo que hizo, por lo que hizo va a recibir una condena. Una cosa no excluye a la otra. Estoy hablando de circunstancias que van a impactar sobre la pena. O se ha dado el caso de, que yo lo valoré en el último juicio oral, era una persona, la víctima no se resiste, la víctima de un robo no se resiste, y el imputado ejerció una violencia desmedida e innecesaria sobre esa persona, que lógicamente hizo que la pena se fuese del mínimo casi al máximo. ¿Sí? Son circunstancias atenuantes y agravantes de la pena, se valoran en la tercera y cuarta cuestión de un veredicto y se aplican en la segunda cuestión de la sentencia. La segunda cuestión de la sentencia, dos cuestiones nada más. La primera, ¿qué calificación legal corresponde adoptar respecto de ese hecho que di por probado en el veredicto? En la primera cuestión, di por probado un hecho de la realidad, que en principio era un hecho típico. Bien, bueno, ¿con qué norma, con qué tipo penal se corresponde? Nosotros lo llamamos adecuación típica. ¿Se acuerdan? La tipicidad, la correspondencia entre un hecho de la realidad y un hecho descrito en la norma. Por ejemplo, si yo en la primera cuestión doy por acreditado que una persona mató a otra, en la primera cuestión del veredicto, en la primera cuestión de la sentencia voy a tipificar ese hecho como homicidio. ¿Por qué? Porque el tipo penal de homicidio me describe, sanciona la conducta de la persona que en definitiva da muerte a otra. Y en la segunda de las cuestiones de la sentencia, simplemente, y en función de ese juego armónico de atenuantes y agravantes, establecemos la pena. Con eso creo haber sido lo más sintético posible, espero haber sido claro. Un primo, por ejemplo, robó y no lo acusás, sos cómplice. Bueno, es muy debatido eso. A mí me tocó justamente, hoy alguien hablaba sobre el caso de García Belsunce. Eso el encubrimiento, hay una norma que es el artículo 279 que exime de responsabilidad a quienes en definitiva no denuncian o prestan incluso hasta colaboración con la persona autora de un delito, si es que hay una ligazón que lo coloca en esa situación de eximente. Con lo cual no sería en principio cómplice. Esto es muy dinámico, es un tema yo siempre digo que el derecho es muy elástico, de hecho a las pruebas me remito. Brevemente, imagínense ustedes el caso del Banco Río, ¿sí? Muy conocido por todos. Nosotros condenamos a los autores y entendíamos que el hecho se cometió con armas de verdad, armas verdaderas, y establecimos penas muy graves, penas que fueron a los 15 años. Fíjense cómo interpretamos un hecho de la realidad. Las armas, el robo se cometió con armas de verdad. Y puedo dar miles de razones, sigo insistiendo en lo mismo y estoy convencidísimo de que es así, y estoy seguro que en un mano a mano con ustedes, si les digo por qué se llegó a esa solución, me van a decir, es lógico, es claro, y no hay otra solución posible. Sin embargo, el Tribunal de Casación Penal, que está por encima nuestro, terminó entendiendo que el robo se cometió con armas de juguete, o con armas aptas, pero que no se podía probar la aptitud de las mismas para el disparo. Entonces redujo sustancialmente las penas. Delitos que nosotros condenamos con una escala de 6 años y 8 meses a 20, Casación entendió que el delito tenía una pena, el delito finalmente por el cual se los condenó, una pena de 3 a 10, mucho menor, era un delito mucho menos gravoso que aquel por el cual nosotros terminamos condenando. ¿Con esto qué quiero decir? Que el derecho es muy elástico, es un tema de interpretación, unos podemos opinar una cosa y otros con las mismas pruebas algo totalmente distinto, y bueno, dependerá de los jueces que cada uno, desde el rol que le toque ocupar, haga su tarea de la mejor manera posible, porque en el medio hay personas, ¿sí? Hablamos de hechos donde hay víctimas, más allá de los autores, que cada uno reciba lo que le corresponde.
la víctima justicia y el victimario que se ha sancionado por lo que hizo en la medida de la gravedad de lo que hizo. Eso sería una justicia que en definitiva y entre comillas es justa, ¿no? A eso aspiramos y bueno, por lo menos en lo personal. Ojalá que todos sigan ese camino. No creo ser el dueño, la verdad, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno, esa por lo menos es mi concepción del trabajo, ¿no? Así que bueno. Doctor, Bueno, yo por lo menos desde mi parte sé que me extendí, tal vez la idea era ser un poco más corto, sé que ya estamos en la hora y media de charla. Y bueno, es un día que mañana obviamente todos tienen sus ocupaciones, pero insisto, desde ya me comprometo con Edwin, con Mariela, y con la otra chica que también estaba a cargo de la organización, no recuerdo en este momento el nombre. Sí, está Micaela que nos ayudó Micaela, ahí está. con toda la Micaela. Bueno. parte de inscripciones y le agradecemos también a la compañera, obviamente, y a mi Es compañero más, Brian, que está también, que es responsable junto conmigo de esta organización. Es más, Dios quiera que esta situación de pandemia que hoy nos tiene a todos en esta situación de nueva normalidad que a nadie le agrada, sea en el corto tiempo simplemente un recuerdo y tenga la posibilidad de estar presente ahí interactuando con ustedes de manera presencial. Dios quiera que así sea. doctor, disculpe, Sí. antes que nada, agradecerle por su extraordinario trabajo, de verdad que sí. Gracias, Edwin. Charla, sobra que yo le diga a usted que estuvo buena. Los comentarios que se leen acá de agradecimiento Sí, y de los estoy siguiendo felicitaciones y la verdad que sobran. O emociones sea, son está de más más gratificantes. que yo le diga es obvio lo interesante que fue. Y detrás de esto, como ya usted puede ver, hay toda una organización bien interesante. Fíjese todo el tiempo que se ha llevado y hay aproximadamente un poco más de 70 personas Sí. conectadas. Eso amerita, digamos, toda una norma para poder dar los certificados que usted posteriormente firmará. Entonces, se le dice a las personas que están escuchando que el certificado de asistencia, Mariela pasará un link, que ya creo que lo pasó, para que posteriormente el doctor le llegue el físico y pueda firmarlo. Creo que viene un ciclo de preguntas y respuestas, por el tiempo seguramente es acotado, sus ocupaciones, fíjese la hora, usted está todavía trabajando, se ve que está en el tribunal, y bueno, Sí. desde digamos, la conducción estudiantil, la dirigencia estudiantil, le agradecemos por el aporte que ha hecho hoy. Mariela. Bueno, el agradecido, insisto, el agradecido soy yo por haberme tenido en cuenta, por haberme dado este espacio, tener la posibilidad de este intercambio. Como yo le decía hoy más temprano a Mariela, antes incluso de comenzar dentro de lo que es el protocolo de la charla, queda abierta también la invitación para que el día de mañana, cuando, insisto, todo esto sea simplemente un recuerdo, para que ustedes sean parte como público de algún juicio oral que nosotros llevemos adelante. Les puedo asegurar que la verdad no es porque, bueno, a mí particularmente me encanta, insisto, estoy desde que se creó la oralidad en este tribunal particularmente, allá por el año 98, no como juez, juez hace 13 años, pero bueno, los juicios orales tienen una dinámica increíble, es una sorpresa para todos. Las cosas que se viven, las cosas que se tratan, y uno puede ver todo el proceso penal y el derecho penal en su aplicación al caso concreto. La inmediatez y la oralidad no tiene, la verdad, no tiene desperdicio, por utilizar una palabra tal vez quizá vulgar, pero yo los invito para que sean parte de todo esto. El juicio por jurados también, bueno, también podemos hablar otro día del juicio por jurados. El juicio por jurados es un tema lindo y que podemos hasta dedicar tal vez una jornada entera para discutirlo. Sí, yo soy un hombre de palabra, así que bueno, no duden, ahí Brian de Fabri, bueno, sí, obviamente, es cuestión de coordinarlo. También los juicios por jurados son muy lindos verlos, ¿sí? Más allá de no cumplir ese rol uno como ciudadano del jurado,
Es muy lindo. Ahí la participación del juez es muy acotada, ojo. Ahí participa la gente, el juez es simplemente un tercero, entre comillas, imparcial, que solamente dirige el debate, pero nosotros no tenemos participación alguna, no podemos. Imagínense, en un juicio oral tradicional, ordinario, nosotros como jueces técnicos intervenimos activamente, podemos interrogar a los testigos, podemos hacerles preguntas aclaratorias, tenemos una participación fundamental en el juicio por jurados también, pero es mucho más acotada. De hecho, la decisión no pasa por nosotros, el veredicto lo da el jurado, no el juez. El juez simplemente lo va a calificar legalmente de una determinada manera y va a imponer la pena. Pero los que arriban un veredicto de culpabilidad o condena es el jurado. Así que también va a ser muy lindo que participen. Yo calculo que nosotros, por ejemplo, este año ahora vamos a empezar a hacer juicios orales, pero bueno, entiendo yo sin público, dada esta nueva situación, pero empezamos ahora después de la feria, ya en agosto, en septiembre y octubre, con juicios orales, incluso importantes, juicios grandes. El primero que me toca en lo personal, el cual obviamente no puedo hablar, pero es un caso bastante complicado, es un abandono de persona seguido de muerte, con muchos testigos, un juicio que lo tengo de manera unipersonal, es decir, que no interviene el tribunal en pleno, sino yo como único juez. Pero bueno, esos juicios, a lo que voy es que sería lindo, lamentablemente, bueno, no ahora, pero sí cuando todo esto sea un recuerdo, que ustedes participen, ¿sí? Si podemos organizarlo un grupo nutrido, nosotros tenemos una sala relativamente pequeña en el tribunal, pero disponemos también de la sala de la Cámara, que es donde se hicieron los juicios, por ejemplo, de García Belsunce o el del Banco Río, juicios que por su magnitud, por su trascendencia y publicidad, requieren que lógicamente sea un ámbito de espacio mucho mayor. Bueno, en el caso de que ustedes quieran ser parte de un juicio oral, podemos pedir la sala a la Cámara, y desde ya que están más que invitados, lo coordinamos con Mariela, con Edwin, con Micaela, y pueden ser parte, no hay ningún problema. Bueno, Gracias. Me tomaron la palabra, así que no puedo decir que sí, no ya. es que ya creo que quedó comprometido, y también nos comprometemos Así es. nosotros también con mis compañeros y mis compañeras a buscar de articular post pandemia, o por lo menos cuando esta situación sanitaria mejore, no solo a poder presenciar, sino también, con respecto a nuevas actividades, y poder también seguir como profundizando estos temas tan interesantes que hoy pudo tocar muy por arriba, pero que nos sirven muchísimo. A mí, por ejemplo, para repasar un poco lo de la carrera, lo vi hace muchísimos años, y hay otros compañeros y compañeras que recién están ingresando también a la carrera, que es muy importante esta introducción que hiciste, y nos resirve. Muchísimas gracias. También nos comprometemos con el estudiantado a poder facilitar la movilidad hasta allá, así que eso queda por parte de nosotros. Se están comprometiendo a asistir de un lado y del otro, brindando un montón de posibilidades también tuyas. También nos comprometemos nosotros al menos a aportar algo, ¿no? Sí. Así que vamos a estar... Hago una breve Sí. pausa, el termómetro, el mejor termómetro que determina que la verdad que fue una charla amena entre todos, en un lindo intercambio, es que se mantuvo incólume el número de 70. Sí. No es que hubo una merma de participantes hasta esta última hora, transcurrida 1 hora y media, el número se mantuvo, y eso es, en lo personal, y lo tengo que decir, es gratificante, ¿sí? Así que bueno, no quería dejarlo como al pasar, quiero exponerlo, porque también es lindo que siempre hace un buen eco del otro lado, cuando uno, uno da una suerte de charla, de clase, siempre es bueno sentir que del otro lado hubo una buena receptación de ese mensaje. Así que bueno, agradezco la buena predisposición, tanto tuya como del conjunto de chicos que fueron parte de esto en el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. También, bueno, si no hay ninguna pregunta puntual, creo que nadie se quiere ir, por lo que voy leyendo en el chat, están todos como locos. La verdad, emocionó, gustó muchísimo esta charla.
También agradecer a todos los estudiantes que se inscribieron, como recién puse por el chat, era que no solo son estudiantes de abogacía, sino que hay estudiantes de enfermería, estudiantes de educación física, de trabajo social, hay otros estudiantes de otras universidades también, así que eso genera también un ruido, y es gratificante tanto para nosotros como universidad que estés dando una charla y brindándonos tu tiempo, como también me imagino que para vos debe ser muy bueno que haya estudiantes de otras carreras que te hayan entendido, pero sí, a la perfección, porque totalmente. están como... Yo creo que el derecho es algo que nos toca a nosotros de cerca por la vida misma, ¿no? Rozamos con situaciones, a ver, no solo porque nos hayan pasado como parte de la sociedad, sino porque lo vemos a diario, prendiendo un canal de televisión. A ver, son situaciones que nos tocan de cerca, tal vez mucho más, lógicamente, que situaciones que hacen a otras ramas del derecho, ¿no? Rara vez vemos por televisión que dan cobertura de la quiebra de una empresa, por ejemplo. Me refiero a cuestiones que tienen que ver con temáticas que no son del derecho penal. Lo cotidiano es esto, ¿no? Me parece, es lo más cercano que uno tiene en cuanto a contacto con el derecho. Me parece que el derecho penal por eso yo dije que era un apasionado de esto, y bueno, en el día a día uno transita situaciones noticias que tienen que ver con seguridad, inseguridad y determinadas cuestiones, ¿no? Eso es lógico. Así que bueno, un Doctor, placer. Un minuto antes de irse, sí, le podemos robar, porque sé que todo el mundo cuando vio su nombre se sumó también por esto, y era sobre el caso Benzulce, cómo llegó, o algo que pueda contar muy breve, que nos pueda dejar, sí, es lo que están preguntando. Sí, hubo dos juicios sobre el caso. Un primer juicio donde la persona juzgada fue el viudo de María Marta Carrascosa. Recibió una pena, una condena en primera instancia como autor del delito de homicidio. A nosotros ese fallo fue confirmado por una sala de casación, que dijo que no era autor del delito de homicidio, de encubrimiento, perdón, que era lo que había dictaminado el Tribunal Oral número 6 en un juicio oral y público, sino que era autor del delito directamente de homicidio agravado calificado por el vínculo, dada la ligazón que lo unía con la persona que terminó siendo víctima. Nosotros hicimos un segundo juicio, juzgamos a la familia y un médico, arribamos a un veredicto de culpabilidad, se condenó a todos quienes vinieron imputados. Ese fallo fue confirmado por casación. Es el único fallo que en todos sus términos, en cuanto a calificación legal, tiene lo que nosotros llamamos el doble conforme. O sea, condena de un juzgado de primera instancia, de un tribunal de primera instancia, por una determinada calificación legal, confirmada por el tribunal de alzada. Y ese fallo es el único que no fue revertido al día de la fecha. Cuando se dice en el imaginario popular que la familia terminó absuelta por el encubrimiento del homicidio, no es tan así, fueron condenados en doble instancia y terminó la causa prescribiéndose en cuanto a la acción penal a partir de un fallo de la Corte Suprema de la Nación, que no fue sobre una cuestión de fondo. De hecho no resolvió la Corte de Nación la sentencia nuestra, sino que resolvió otro caso en el cual habló sobre la prescripción de la acción. Entonces, la Corte llegó a la conclusión de que si transcurre el máximo de la pena prevista para el delito imputado sin que haya una sentencia definitiva, se considera que la acción prescribió. No cuentan los fallos de los tribunales intermedios. Imagínense que nosotros acá hubo un fallo. Nosotros dictamos sentencia en el 2011. Del 2011 al 2015 pasaron 4 años y hubo una confirmación de esa condena por parte del Tribunal de Casación Penal. Del 2015 hasta el día de hoy no hubo ningún movimiento de la causa por parte de la Corte Suprema de la provincia. Entonces, la Corte, de hecho, quien firma el resolutorio de prescripción de la acción penal, porque para mí es doctrina legal, estoy obligado a hacerlo,
las cuentas son sencillas, desde el 2011 hasta el 2017 transcurrieron los 6 años, que es el máximo de la pena prevista para el delito por el cual se dictó condena. No habiendo una condena por parte de la Corte Suprema de Justicia de la provincia durante ese término, no quedó otra alternativa más que prescribir la acción penal respecto de todos los imputados. ¿Tuvieron condena? Sí, tuvieron condena. Esa condena, dos condenas, no una, dos condenas. ¿Esa condena quedó firme? No. ¿Cómo termina la historia? Con la prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo. Ese es el resumen de, en definitiva, la causa que en lo personal me incumbe, ¿no? Lo demás es, bueno, ya es otro tema, otro tribunal. De hecho, hay un juicio que está pendiente. Hay una persona imputada. Yo entiendo, presumo cómo va a terminar el resultado de ese juicio, pero bueno, por respeto a mis colegas que están o que van a estar a cargo del mismo, guardo silencio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por poder por responder favor. estas inquietudes. Agradecer a todos los estudiantes que se fueron conectando, a cada uno y a cada una que estuvo participando de una u otra forma, porque desde hacer los flyers, desde volver a hacerlos, desde tener las redes, desde la gestión también, esto de la virtualidad y demás, hay un montón de compañeros y compañeras. Agradecer al compañero Edwin por la articulación que nos permitió tener esta charla, y obviamente un amigo, exacto. Y también poder agradecerte nuevamente, Alberto, por la excelente charla y el compromiso que ya asumiste, y si hay algo que tomamos es esa palabra. Seguro. Así que muchísimas gracias. Después vemos qué tema. Obvio, siempre. Después vemos qué tema. Así que muchísimas gracias, y a todos y a todas, bueno, decirles que si quieren y pueden seguirnos en nuestras páginas, vamos a seguir publicando las diferentes charlas que vamos a seguir haciendo tanto con el doctor, y no se olviden que el día 29, o sea, la semana que viene, vamos a estar cerrando este ciclo de charlas con el doctor Emilio. Así que muchísimas gracias a todos. No se la pierdan el jueves, no se la pierdan, que es muy interesante el doctor. Sí. Emilio es muy inteligente. Sí. Así que no se la pierdan. Háganme caso. Bueno, un abrazo, doctor. Buen día para todos. Bueno, buenas noches ya, miren la hora. Así que, bueno, nos estamos viendo seguramente en un próximo contacto. Ojalá sea en breve. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao.